Este caballo salvaje que había quedado atrapado había perdido toda esperanza de ser libre nuevamente. Pero luego ocurrió un milagro. Los caballos salvajes pueden ser un fenómeno bastante raro, dependiendo de dónde vivas. En el Reino Unido, por ejemplo, solo se pueden encontrar en algunos lugares del país. Uno de estos lugares está alrededor del estuario de Lofor, en Gawa, al sur de Gales. Y fue aquí donde una yegua desafortunada se encontró en una situación complicada. El estuario de Lofa en Gower es una hermosa área natural. Sin embargo, debido a su ubicación, tiene una gran piscina de marea. Esto significa que cuando el mar está en marea baja, el agua retrocede bastante hasta el estuario, dejando tras de sí una gran área de marismas bajas donde los caballos a menudo se encuentran pastando. Sin embargo, esto también significa que cuando la marea cambia, puede inundar todas las marismas en cuestión de pocas horas. Por lo general, los animales que ocupan la tierra cuando el mar está fuera evacuarán a medida que el agua regrese. Pero en 2018 esto se convirtió en un gran problema para un caballo salvaje que se encontró incapaz de moverse. La yegua había quedado atrapada en el pantano, y para empeorar las cosas, tenía un potro joven con ella que se negaba a dejar atrás a su madre. Afortunadamente, un miembro del público había salido a caminar ese día en particular, y había visto al caballo caído luchando por volver a ponerse en pie. Preocupado por la seguridad del animal, ya que la marea pronto volvería a subir, la persona llamó rápidamente a la Real Sociedad de la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, también conocida como RSPCA. Le contaron a los miembros de la organización benéfica sobre la situación y dónde podrían encontrar a los pobres animales. También prometieron quedarse con los caballos mientras esperaban a la llegada de voluntarios. Después de esperar aproximadamente media hora, los voluntarios de la RSPCA finalmente llegaron al lugar, solo para ver cuán desesperada y desgarradora era la situación. Atascada en un pequeño promontorio en el pantano estaba la yegua blanca. Estaba acostada en el suelo mientras su potro de color castaño estaba cerca y bastante agitado, yendo y viniendo. Al principio los rescatistas no estaban seguros de qué estaba realmente mal con la yegua, ya que parecía estar en bastante buen estado de salud, pero a medida que los voluntarios se acercaban al caballo, pronto se dieron cuenta de lo que realmente había sucedido. Resultó que la yegua había atrapado de alguna manera su pata trasera derecha en su melena enmarañada. Los voluntarios no tenían idea de cómo había logrado esto, pero su mejor suposición fue que intentó rascarse cerca de su cabeza y se enganchó el pie. Con el problema identificado, entonces dependía de los rescatistas averiguar cómo ayudar a la yegua enredada. Sabían que tenían que abordar la situación con cuidado, ya que no querían asustar al caballo más de lo que ya estaba, por temor a que intentase lastimar a los voluntarios o, peor aún, causar más daño a su propia pata al intentar levantarse y huir. Si llegara a romperse la pata, por ejemplo, los rescatistas estarían en serios problemas, ya que solo tenían una cantidad limitada de recursos disponibles y definitivamente no tenían nada que pudiera ayudar a transportar a un caballo herido y a su potro antes de que la marea subiera. Con esto en mente, los rescatistas se acercaron con cuidado y precaución tanto a la yegua como a su potro. Con la yegua atrapada en el suelo no era probable que les embistiera, pero los voluntarios tenían que estar atentos al potro. Podría parecer pequeño e inofensivo, pero aún así podría golpearlos con una pata o intentar morderlos. Tan pronto como los voluntarios intentaron acercarse a la yegua, ella luchó por levantarse en un esfuerzo por escapar. Sin embargo, rápidamente volvió a caer al suelo. Mientras tanto, su potro comenzó a moverse nerviosamente de un lado a otro, claramente asustado por los desconocidos humanos que se acercaban a él, pero tampoco quería alejarse demasiado de su madre. Tan pronto como los voluntarios estuvieron a solo unos pasos de la yegua, el potro se alejó hacia un lado fuera del alcance de los voluntarios en caso de que intentaran capturarlo, pero aún lo suficientemente cerca como para ver qué estaba sucediendo. Esto resultó ser de gran ayuda para los voluntarios, ya que ahora podían acercarse a la yegua sin preocuparse de que el potro intentara ahuyentarlos. Uno de los voluntarios caminó con cuidado detrás de la yegua y se sentó justo detrás de su cabeza, pero la yegua estaba asustada y muy nerviosa. Siendo salvaje, claramente no estaba acostumbrada a que un humano la tocara y no sabía cómo reaccionar, así que comenzó a mover su cabeza y hasta intentó levantarse nuevamente. El voluntario estaba decidido a ayudar al animal, así que comenzó a acariciar la cabeza y el cuello del caballo en un esfuerzo por calmarla y darle seguridad de que solo estaban allí para ayudarla. Al sentir el tacto suave y calmante, la yegua pronto comenzó a calmarse.
Luego, apoyó su cabeza en el suelo como si supiera que las personas estaban allí para ayudarla y liberarla de su restricción. Una vez que el voluntario supo que el caballo no intentaría escapar nuevamente, usó cuidadosamente un cuchillo para cortar la sección enmarañada de su crin que mantenía la pata atrapada. Al hacerlo, rápidamente se levantó del suelo y se alejó del caballo para no asustarla ni estorbarla, mientras se acostumbraba a ser libre nuevamente. Con el hombre fuera de camino, la yegua se levantó con calma y miró a su alrededor, como si evaluara la situación y se diera cuenta de que finalmente había recuperado el uso de todas sus patas. Su potro también regresó junto a ella, aunque todavía mantenía cierta distancia de los voluntarios cercanos, y se paró cerca como si quisiera animar a su madre a intentar levantarse nuevamente. El caballo blanco tardó un poco más en reunir el valor para moverse, y luego trató de ponerse en pie, pero solo lo logró durante un par de segundos antes de caer nuevamente al suelo. Los rescatistas de la RSPCA no tenían idea de cuánto tiempo había estado atrapada la yegua, pero claramente había sido suficiente tiempo como para que su pata comenzara a debilitarse debido a no haber sido utilizada durante un tiempo. Aunque no había ninguna herida visible, comenzaron a preocuparse de que la pata del caballo estuviera herida. Estaban empezando a pensar si debían llamar refuerzos cuando, unos momentos después, la yegua intentó ponerse en pie nuevamente y finalmente lo logró. Estaba de vuelta en sus 4 patas. Al principio algo inestable, la yegua y su potro salieron del pequeño desnivel en el que habían estado atrapados. El caballo blanco se detuvo como si estuviera tratando de orientarse y recuperar la confianza en caminar. Luego se volvió hacia los rescatadores, quienes estaban encantados de ver al hermoso animal y a su cría a salvo y sanos de nuevo. La yegua blanca miró a todo el personal de la RSPCA, como si quisiera agradecerles por ayudarla antes de dirigirse a través del pantano con su potro. Con los 2 caballos salvados, los voluntarios de la RSPCA regresaron a sus coches, felices por haber logrado salvar las vidas de estas hermosas criaturas. Gracias a estos voluntarios bondadosos y al preocupado miembro del público, estos 2 caballos pudieron ser rescatados de lo que podría haber sido un destino terrible si se hubieran quedado solos con la marea creciente nuevamente. Esto demuestra que ser amable con aquellos que lo necesitan, ya sea una persona o un animal, es una de las mejores cosas que se puedan hacer en la vida. ¿Cuál es tu parte favorita de la historia? Si te gustó la historia, avísame en los comentarios. Y si quieres ver aún más contenido increíble, no olvides darle a me gusta y suscribirte para recibir actualizaciones regulares. ¡Hasta la próxima!